Amigos de Evangelio Puro, en este video queremos analizar una grave enseñanza que hizo un pastor durante una prédica donde afirma que Cristo no era Dios en la tierra. Puede que usted no conozca a esta persona, pero la razón por la que consideramos importante hacer este video es porque Gustavo Falcón es un pastor que tiene cierto reconocimiento en muchos círculos cristianos. Además es uno de los pastores principales junto a Jesús Adrián, en la iglesia Vástago Epicentro en Monterrey, México. Es decir, estamos hablando de alguien que no solo es pastor sino que también tiene su ministerio pastoral junto a Jesús Adrián Romero, quien es considerado uno de los cantantes cristianos de mayor influencia en América Latina. Por esta razón tenemos motivos legítimos para sentirnos preocupados y sorprendidos por las declaraciones sobre Cristo que hizo Gustavo Falcón durante una prédica titulada La Crítica, la cual hizo en otra iglesia. Por favor, preste mucha atención a esto, porque este es un tema muy importante y se espera que todo cristiano tenga un conocimiento básico y muy claro sobre cristología. En la prédica a la que nos referimos, Gustavo Falcón dijo literalmente lo siguiente: quiero que ustedes entiendan que Jesús no fue Dios en la tierra, porque si no, no hubiera tenido chiste el sacrificio. Para evitar que el video sea bloqueado, nos hemos limitado a poner solo un pequeño fragmento basado en el uso justo de las políticas de YouTube. Pero a continuación transcribimos sus declaraciones de forma más amplia. Y aunque Jesús tenía su objetivo, Jesús no dejaba de ser hombre. Quiero que ustedes entiendan que Jesús no fue Dios en la tierra porque si no, no hubiera tenido chiste el sacrificio. Les dejo un punto teológico muy profundo explicado de la manera más sencilla del mundo. Esto dijo Gustavo Falcón en la prédica. Por favor, preste mucha atención a esto. No estamos hablando de cualquier declaración. El mismo Gustavo Falcón admite que este es un punto teológico profundo. Sin embargo, aunque la identidad de Cristo ciertamente tiene elementos profundos, de la misma manera la Biblia es muy clara sobre quién es Cristo. Por lo tanto, cuando un pastor como Gustavo Falcón afirma que Jesús no era Dios en la tierra, esto es algo totalmente antibíblico y es ignorar todo lo que la Biblia dice claramente sobre la naturaleza de Cristo. Ahora veamos lo que la Biblia realmente enseña. Gustavo Falcón dijo que Jesús no fue Dios en la tierra. Pero la Biblia enseña claramente que Jesús sí fue Dios. Lo primero que debemos citar es el muy conocido pasaje de Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje claramente presenta a Jesús como Dios, pues le son dados los nombres de Dios fuerte y Padre eterno. Además también lo presenta en su naturaleza de hombre al nacer como niño. Veamos ahora otros pasajes muy importantes. En Lucas 5:24, Jesús afirma que tiene el poder para perdonar pecados. La Biblia enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús no era Dios en la tierra, tal como enseña Gustavo Falcón, entonces ¿cómo puede explicar que Cristo tuviera el poder para perdonar pecados? Muchas veces Jesús se identificó como el Yo Soy. De esta misma manera el Dios Todopoderoso se había revelado a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús se identifica como el Dios Todopoderoso o el Yo Soy. El mismo Jesús dijo que Él y el Padre son uno. A simple vista esta declaración de Jesús no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. En este pasaje podemos ver claramente que para los judíos Jesús afirmaba ser igual a Dios. Otra evidencia bíblica es que Jesús proclama que Él es eterno igual que Dios. En Juan 8:58 Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos tomaron piedras para arrojárselas por estas declaraciones, ya que Jesús mismo estaba proclamando que Él existe desde siempre, a diferencia de los seres humanos. Pero uno de los pasajes bíblicos más emblemáticos sobre la divinidad de Cristo se encuentra en Juan 1, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como podemos ver, la Biblia enseña claramente que Jesús fue Dios en la tierra y a la vez también fue hombre. Para nosotros nos parece realmente asombroso que Gustavo Falcón afirme que Jesús no fue Dios en la tierra, teniendo tantas evidencias en su Biblia de que realmente sí lo fue. Hermanos, esto es un tema muy importante.
Existen sectas como los Testigos de Jehová y los Mormones que precisamente enseñan lo mismo de que Jesús no fue Dios en la tierra. Además, cualquier cristiano que tenga un conocimiento básico de la historia del cristianismo, puede ver que la iglesia primitiva siempre luchó en contra de las herejías que negaban la divinidad de Jesús mientras estuvo en la tierra. Con ese fin, la iglesia primitiva llegó a tener 4 concilios. El concilio de Nicea estableció que Jesús es verdaderamente Dios. El concilio de Constantinopla concluyó que Jesús es verdaderamente humano. El concilio de Éfeso dejaría establecido que, aunque Dios y hombre, Jesús era una sola persona. Mientras que en el concilio de Calcedonia se resolvió que, aunque era una sola persona, tenía 2 naturalezas, la divina y la humana. Para este video queremos considerar específicamente lo establecido en el concilio de Calcedonia. La iglesia primitiva consideraba la encarnación como una de las verdades más importantes de nuestra fe. Por eso formularon lo que vendría a ser el credo de Calcedonia, con el fin de combatir a los herejes que rechazaban la 2 naturaleza de Jesús como Dios y como hombre. Existen 5 verdades principales con las que el credo de Calcedonia resumió la enseñanza bíblica acerca de la encarnación. Estas son: 1. Jesús tiene 2 naturalezas, Él es Dios y hombre. 2. Cada naturaleza es plena y completa, Él es completamente Dios y completamente hombre. 3. Cada naturaleza se mantiene distinta. 4. Cristo es una sola persona. 5. Las cosas que son verdad de solo una de las naturalezas son, no obstante, verdad de la persona de Cristo. Como podemos ver, la Biblia es clara sobre la naturaleza de Cristo. Además, los padres de la iglesia también enseñaron que Jesús siempre fue Dios estando en la tierra y sigue siendo Dios. Cualquier persona que niegue esta doctrina está enseñando una herejía peligrosa. Para nosotros es muy importante referirnos a estas declaraciones de Gustavo Falcón, pues como dijimos arriba, actualmente es pastor de la iglesia Vástago Epicentro junto a Jesús Adrián Romero. Tenemos curiosidad por saber si estas enseñanzas también son compartidas en esa iglesia y en los eventos cristianos que invitan a este pastor para compartir esta conferencia sobre la crítica. Consideramos que es legítimo hacer las siguientes preguntas. ¿Qué cree Jesús Adrián sobre lo que enseña este pastor de su iglesia sobre la divinidad de Jesús? Otra pregunta sería, ¿Jesús Adrián Romero cree lo mismo que este pastor o cree diferente? ¿Por qué razón Jesús Adrián Romero tiene como uno de los pastores principales de su iglesia a una persona que enseña que Jesús no fue Dios en la tierra? Debemos finalizar este video aclarando que esto no es un ataque a la persona de Gustavo Falcón. Tampoco se trata de difamación, pues nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho de expresión y nuestra capacidad de discernimiento y conocimiento bíblico que Dios nos ha permitido tener, para analizar una declaración literal que ha dado este pastor, ya que consideramos que la naturaleza de Cristo es una doctrina fundamental del cristianismo bíblico. Nuestro deseo es que este pastor pueda reflexionar en sus declaraciones y estudiar más sobre el tema, pues la Biblia es muy clara sobre la naturaleza de Cristo. Las personas que no conocen a Cristo y aún los cristianos, deben saber que para nosotros alguien que enseñe que Jesús no era Dios en la tierra, no lo consideramos como un pastor cristiano partiendo de lo que dice la Biblia. Si este video te ha edificado, te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro canal de Evangelio Puro para que no te pierdas nuestros nuevos videos.